La última reforma. Bienvenidos y buenas noches. Estamos en tu programa La Última Reforma, muy contentos como siempre de poder contar con tu fina audiencia. Todos los miércoles estamos en esta que hemos hecho una cita obligada, sabemos que tú apartas el tiempo necesario para ello y eso nos entusiasma muchísimo. Vamos a darle continuidad al tema que hemos venido abordando durante los últimos 3 miércoles y es el que tiene que ver con los rudimentos, porque es que los rudimentos son el elemento principal de una enseñanza, pero inicial. Son aquellos recursos visuales que se utilizan para cualquier tipo de instrucción. Entonces nosotros encontramos en el escrito del Evangelio de Pablo de que precisamente hay rudimentos de la doctrina de Cristo, y es sobre eso que hemos venido hablando estas últimas semanas, y nos honra mucho de que estén con nosotros a esta hora. Vamos a estar compartiendo también siempre los segmentos de Voces Paulinas y con el entusiasmo que eso también conlleva para que estés pendiente de cada una de las citas que nosotros estamos compartiendo con ustedes. Y sin más preámbulo, vamos a hacer nuestra primera pausa y ya regresamos con el tema de los rudimentos de la doctrina de Cristo, parte 3, y en esta ocasión vamos a ocupar la lámina del bautismo como ejemplo de lo que queremos compartirte esta noche. La religión se empeña en verte culpable. De eso se trata, de gobernar tu vida. Decirte lo que debes hacer o no, olvidando que le servís a Dios en tu mente. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pablo deja claro que el cristianismo se vive por fe, por el conocimiento. ¿Y de dónde se manifiesta el conocimiento? En la mente, por supuesto. Por eso, insiste en que nos enfoquemos en cambiar nuestra manera de pensar. No os conforméis en este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La religión te dice cómo actuar. El Evangelio te dice cómo pensar. Así de sencillo. La ley se basaba en las acciones de las personas, pero el Evangelio se centra en tu manera de pensar. Por eso, tu apóstol te exhorta en que transformes tu mente sin dar relevancia a lo que quieras hacer o dejes hacer. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad.
Bien, aquí estamos nuevamente, luego del primer segmento. El segmento de las Voces Paulinas es un espacio donde queremos de manera concisa y precisa abordarte esos aspectos relevantes de la doctrina del apóstol Pablo, del Evangelio de la Gracia. Y es menester nuestro acá en el programa presentártelo todos los miércoles, juntamente con la temática que traemos cada semana para instruirte. Este programa pretende ofrecerte información relacionada con el Evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo. Así que nos da mucho gusto saludarte, les habla y les saluda Rodolfo Caldera Mejía, y todos los miércoles me acompaña Saúl Emilio Chávez. Juntos tenemos o hacemos este esfuerzo para poderte llevar toda esta información que esperamos vaya a ser valiosa para tu espiritualidad. Si bien es cierto, los elementos que aquí compartimos en cierta forma generan mucha controversia, lo importante al final es que tú puedas tener el tiempo y el espacio para poder analizar todos estos aspectos que consideramos son relevantes para la iglesia de hoy. Yo sé que estas últimas 2 semanas han sido muy turbulentas, se ha especulado mucho, el tema político ha trascendido incluso al aspecto religioso. Ayer, por ejemplo, antier, se dio un hecho astronómico, el que tiene que ver con el acercamiento de la luna, y eso generó muchísima especulación. La elección de un candidato presidencial en una nación muy importante también ha generado una gran cantidad de controversia. Y todo esto se debe, las especulaciones desde el punto de vista religioso que subyacen, ¿no?, en medio de querer entender lo que pasa a nuestro alrededor, nacen precisamente, Saúl, de este entorno rudimentario, de los aspectos de los rudimentos. Y queremos darle continuidad a este tema que nosotros consideramos relevante porque va a ofrecer una ilustración bien clara de qué es la iglesia, de quiénes somos nosotros y cuál debe ser nuestro accionar y nuestro vivir todos los días y a cada momento. De eso se esmeró el apóstol Pablo al escribir, y vamos a darle pues continuidad al tema de los rudimentos, Saúl. Buenas noches, gracias por estar en sintonía de este programa, siempre con el ánimo de llevar la información sobre lo que el apóstol Pablo escribió, que es el fundamento para la iglesia. De hecho, este tema de los rudimentos es un tema importantísimo, porque hoy en día toda la iglesia, hablándolo en general, está basada en los rudimentos de la doctrina de Cristo. Es una mezcla de judaísmo con las doctrinas de Jesús de Nazaret en los días de su carne, hablando del ministerio terrenal de Jesús, que duró aproximadamente unos 3 años y medio. Pero la iglesia, el llamado paulino es a dejar esos rudimentos para entrar a lo que nosotros conocemos como la perfección. Si bien es cierto, Pablo escribió la carta a los Hebreos, y usted puede leer el capítulo 6 completo, y puede definir ahí los rudimentos de la doctrina de Cristo, todos los líderes de la facción o de la denominación evangélica persisten en que la iglesia aún continúe basada en los rudimentos de la doctrina de Cristo. Es un error que la iglesia actualmente permanezca en niñez. Pablo lo expresó de esa forma. O sea, Pablo cuando expresa niñez habla de una iglesia que no ha salido de la forma rudimentaria y no ha alcanzado madurez. Es una iglesia niña. Por ejemplo, vos ves a personas haciendo lo mismo. Por ejemplo, yo noto que las personas que recién llegan, por ejemplo, a determinada denominación, lo primero que el líder religioso induce a esa persona a que tiene que tomar lecciones para bautizarse en agua, por ejemplo, Rodolfo. Y después viene lo otro, el rudimento del bautismo del Espíritu Santo. Entonces vemos a una iglesia totalmente infantil,
que no ha llegado a una etapa de madurez. Entonces el apóstol Pablo es específico. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces el llamado de atención que nosotros hacemos con una intención clara, permanente, es que usted llegue al conocimiento exacto de la doctrina del apóstol Pablo, que es el apóstol para nosotros, la iglesia gentil. Aunque definitivamente ya no hay gentil, ya no hay judío, ya no hay griego, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia, sencillamente. De esa forma hay que entenderlo. La primera cita que nosotros queremos compartir para ya de inmediato entrar al tema es la exhortación del apóstol Pablo a los romanos relacionados con el estilo de vida y el estilo de pensar. O sea, él trata de seccionar esto, por eso nosotros pusimos cambia tu mente en el primer segmento de Voces Paulinas, porque es que la religión se enfrasca en el modo de actuar de las personas, y eso es un elemento rudimentario. No hagas esto, no hagas aquello, o haz esto porque es bueno, no hagas esto porque es malo. Pablo nos llama ¿a qué? A que vivamos en un modo de pensar, no en un modo de actuar. Entonces, la primera cita que nosotros queremos compartir la encontramos en Romanos capítulo 12, el verso 2, donde de forma enfática el apóstol Pablo exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces Pablo no manda a no conformarse a ese siglo. Si nosotros leemos el capítulo 11 que le antecede al capítulo 12, nos vamos a dar cuenta de la línea de pensamiento que trae el apóstol Pablo. Y obviamente cuando Pablo dice no os conforméis a este siglo, él está hablando de los elementos que determinaban la forma de vida de aquellos que vivían en la época de Pablo, aquellos que pertenecían a las congregaciones que él había fundado. ¿Por qué no conformarse? Porque obviamente él llamaba a un conocimiento de excelencia, él llamaba a un estilo de vida de mayor excelencia que el al que hasta ese momento vivía. ¿Qué ofrece la religión? Aparte de decirte cómo vivir, te ofrece un círculo constante, vicioso, de repetir siempre las mismas cosas. Alguien puso un ejemplo de lo que era algo rudimentario, y esa persona lo valoró o lo comparó, por ejemplo, nuestros antepasados, hablando del pueblo nicaragüense, en un momento en que se alumbraba con candelas. Posiblemente mi abuelo utilizaba un candil, no candela sino un candil, y eso viene a ser rudimentario ahora con la energía eléctrica. Pues ahora vos tenés distintos tipos de bujías ahorrativas. ¿Por qué seguir utilizando un candil o una candela si ya tenés algo sumamente más extraordinario? Por ejemplo, hay bujías ahorrativas LED, que es lo máximo que hay ahora en la tecnología. Entonces, si comparamos, por ejemplo, con la doctrina rudimentaria de Cristo, vos vas a ver que Pablo presenta allí, por ejemplo, comienza con el arrepentimiento, luego viene la fe en Dios, luego viene la doctrina de bautismos, y posteriormente añade la resurrección de los muertos, y quizás haya otro rudimento ahí. Si nosotros comparamos la iglesia actual, hablando de todos los congregados, de los que se congregan, de los creyentes, los santificados, vos ves que persisten en hacer lo mismo. Y yo comencé diciendo que normalmente cuando una persona es inducida, digamos, a pertenecer a ese tipo de religión, lo primero que le presentan es el orden rudimentario para poder ser parte de esa congregación, ¿no? Lo primero viene el arrepentimiento, hay que arrepentirse. Después de que te arrepentís, entonces venís a dar un paso de fe con el bautismo. Y posteriormente ya comienza
La otra situación ya, digamos, al pastor considerar que ya está en una etapa de ser miembro, pues entonces ya tener la famosa Santa Cena, ya participar de la comunión. Y posteriormente viene añadiéndose un sinfín de rudimentos que hoy persisten actualmente, pues. Ahora, uno de los principales es el bautismo en agua. Sí, porque en el fondo es la iniciación. Es la iniciación, correcto. Es como ver el punto de partida para que te acojan dentro de una congregación y por el cual incluso te dan un estatus determinado. Porque si vas a una congregación evangélica, por ejemplo, vas al caso de que si no estás bautizado, no formas parte, ¿verdad?, digamos, del consejo administrativo o de la toma de decisiones dentro de esa congregación. Si vamos, por ejemplo, al aspecto católico, se te bautiza, ¿para qué? Para que se determine si eres o no cristiano. Correcto. En los dos sentidos, digamos, en ambas religiones, el bautismo es una piedra fundamental para la religión, para que pueda ser parte. Y luego viene la otra parte, pues, comer el pan y el vino, que es un rudimento, es una sombra, igual que el bautismo. Porque si enfocamos bien a lo que Cristo, digamos, la acción que Cristo tuvo con su muerte, Pablo es específico. El verdadero bautismo es en su muerte, no es en agua. Entonces, podría decir alguien, pero es que Juan el Bautista comenzó o puso en práctica ese fundamento que hoy la iglesia tiene. Sí, pero eso era para el pueblo judío, no para la iglesia. Y una de las cosas que el apóstol Pablo, quizás encaminándome un poco y avanzando en lo que Pablo expresa, dice que a él Cristo no le envió a bautizar. Posiblemente bautizó a unos cuantos y da los nombres Gallo y a otro más. Pero la misión de Pablo no era esa, no era bautizar, sino predicar el evangelio. Sí, y todos esos son elementos que ya vamos a compartirlos en su momento. Pero me gusta la ilustración que usas para mostrar o enfatizar la concepción de lo que es el rudimento. En el caso del candil, ¿quién va a querer estar con un candil ahora? O con una vela o con una candela. Nadie va a querer hacerlo. De hecho, la cantidad de iluminación que ofrece por sí solo una bujía o una lámpara son extremadamente superiores en relación a cuánto podía alumbrar un candil o una candela. Pero digamos, quien mejor explica este tema o este enfoque del rudimento es nuestro apóstol Pablo. Y vamos a ir a la siguiente cita, y es Hebreos capítulo 5, es la siguiente cita que tenemos, versículo 12 al versículo 13. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales, dice, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. O sea, Pablo enfoca el aspecto de que el rudimento te deja una etapa de niñez. Pero la ilustración que él usa no es la de la figura que usa el instructor para poder inducir al niño o llevar al niño un proceso inductivo de enseñanza. No, él lo hace a través de la alimentación. Porque en efecto, mientras uno es niño, el tipo de alimentación que uno recibe es totalmente distinta a la de un adulto. Entonces, un niño, por ejemplo, utilizando este elemento que usa el apóstol Pablo, un niño necesita leche. Y preferiblemente leche materna. Lo que pasa es que ahora en el mundo en el que vivimos, pues obviamente hay ciertos estándares que han cambiado. Ahora hay leche en polvo o hay leche diluida. Pero vamos digamos, al elemento original, es leche materna. ¿Quién de 30 años va a sobrevivir con leche materna? No solo es eso, sino que a pesar de que de niño había todo el gusto y la desesperación y la necesidad para poderse alimentar de esta forma, a cualquier adulto
incluso utilizar la metodología de la leche materna resulta incluso asqueroso. Es inconcebible que alguien pretenda alimentarse solamente con leche. Pues entonces lo que ha pasado con la iglesia hoy es que se han estado alimentando con leche. O sea, en otras palabras, solo nos hemos estado entreteniendo. Y en la siguiente cita, que siempre está en Hebreos capítulo 6, es lo que mencionaba Saúl, ya Pablo viene y esboza, digamos, de manera general, algunos aspectos rudimentarios. Dice, Hebreos 6, versículo 1 y 2, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de veras muerta. 1, de la fe en Dios. 2, de la doctrina de bautismo. Y que acertadamente que hace Pablo el plural como doctrina de bautismo. Sí. Y ya vamos a verlo por qué. De la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ya hemos hablado del arrepentimiento de obras muertas en otro momento, ya hemos enfocado el aspecto de la fe en Dios, vamos al asunto de la doctrina de bautismo, como ejemplo de lo que la iglesia hoy en día está haciendo, independientemente de la concepción religiosa que se tenga, pero que al final no abona al crecimiento. O sea, sigue siendo leche, nos hace inexpertos, nos hace dependientes ¿de qué? De ese elemento rudimentario. Y dice la doctrina de bautismo porque si nosotros lo analizamos, vamos a las distintas vertientes religiosas hoy, y bueno, uno, que hay que bautizarse en cuanto el niño nace, o lo más cerca de lo que el niño nace. Este es en el caso de los católicos, por ejemplo, porque se tiene que dejar sentada la base de que él es un nuevo cristiano. Entonces, los católicos dicen, hay que bautizarse de niño. Bueno, hay un contraste que hace la iglesia protestante y es lo que le llaman la presentación de los niños. Es algo parecido, pero no hay bautismo. Pero no hay bautismo. Entonces, ahora vienen, por ejemplo, la iglesia protestante. La iglesia protestante alude también a un universo de bautismo. Hay una corriente que dice, bueno, el bautismo en el nombre de Jesús. Hay otra corriente que dice, el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al final de cuentas, ¿qué pasa aquí? Pero ya nosotros lo vamos a ver con lujo de detalle. Vamos a verlo primero en la historia de Jesús de Nazaret y luego vamos a ir al perito arquitecto que es el apóstol Pablo. Pero qué bien, qué acertado que fue Pablo cuando dice de la doctrina de bautismo, refiriéndose al bautismo como un rudimento, Saúl. Fíjate que dentro de estas congregaciones, denominaciones evangélicas precisamente, hay una diversidad total en cuanto a esto del bautismo, porque si bien lo dijiste con anterioridad, algunos bautizan en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otros bautizan en el nombre de Jesús. Y todos ellos, las dos corrientes doctrinales del bautismo, chocan. Pues uno dicen, bueno, hasta los que creen en que el bautismo debe ser en el nombre de Jesús, dicen que los que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso es satánico, es diabólico, porque no existe tal Trinidad. Ahora, yo lo que veo es que los dos tipos de denominaciones están en un error total. Porque, si bien es cierto, repito, vemos en los libros históricos el hecho de que Juan bautizó y que los discípulos de Jesús bautizaban, ninguno de ellos es el modelo a seguir, pues. Ahora puede decir, pero Jesús se bautizó, él cumplió, naturalmente, había un propósito por el cual él tuvo que hacerlo y tuvo que hacerlo en agua. Ahora, muchos piensan de que el hecho mismo de dar el paso de fe, dicen muchas corrientes religiosas, bueno, te convierte en una nueva criatura porque aparentemente el agua te quitó lo viejo, tu vieja esencia, tu naturaleza carnal humana, y entonces te hace una nueva criatura. Eso es mentira. Eso es puro misticismo religioso. Ahí no hay ninguna verdad en ello. Porque el agua no cambia nada. Por ejemplo, yo conocí a un señor que decía que él no se bautizaba porque si era en laguna, si él tenía pecados, sus pecados quedaban ahí por cuanto no, la laguna, vos sabés, el agua no se el agua, exactamente.
otros prefieren el río, otros prefieren el mar. Ideas erróneas, porque allí no hay nada espiritual. En el hecho de que te echen agua, sea niño o seas adulto, ahí no hay nada espiritual, porque no entendés, uno, que eso era un símbolo para este tiempo. Ahora, el hecho de que Pablo le escribe a los efesios, esto es bien importante. La iglesia necesita llegar a un grado de madurez, porque cuando Pablo le escribe a los efesios, Pablo les habla de aclarar a la misma iglesia, y no solo a la iglesia, sino que a los principados y potestades que están en los lugares celestiales. Y la iglesia tiene una misión, y es dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Fíjate que de la multiforme sabiduría de Dios no se habla en absoluto, y menos de acomodar lo espiritual a lo espiritual, eso no se habla. Todo lo que vos ves pregonando de los actuales líderes de la iglesia protestante y católica es de la acción y de la manera como se debe conducir un ser humano. Prácticamente se volvió un estado de consejería psicológica o psicología sistemática, en donde al creyente lo único que se le da es pórtese bien, no use esto, no haga aquello, es lo único. Pero de los misterios escritos en las 14 cartas del apóstol Pablo, no hay nada evidente que se predique en esos círculos. Más bien, lo que vemos actualmente son cristianos que no pasan del estado de niñez, no han pasado del estado de niñez, y vos los ves repitiendo en círculo vicioso lo mismo. Por ejemplo, ¿cómo un líder va a llamar al arrepentimiento a alguien que ya fue santificado, que el pecado fue quitado de en medio? ¿Cómo lo va a volver a llamar al arrepentimiento? Ahora, ¿cómo lo va a bautizar? Haciéndole creer que con el simple hecho de meterlo en una pileta o llevarlo a un sitio, esa persona va a cambiar de vida. Un error tremendo lo que vemos hoy en la actualidad en estos grupos. No hay conocimiento exacto de Dios, no hay un conocimiento en donde la iglesia pueda verse los congregados sin mancha, sin arruga, como una virgen puro. Así presenta Pablo a la iglesia. Ningún líder presenta a los congregados en esa situación, en esa posición, ninguno, Rodolfo. Y eso lo venimos viendo por años, nosotros que hemos pasado por muchas denominaciones, hablando de las denominaciones evangélicas, no hay conocimiento de Dios en ellos. Pablo, en la cita que leíamos de Hebreos capítulo 5, y al final casi del capítulo, Pablo dice los rudimentos de las palabras de Dios, o sea, los primeros elementos que Dios usó para mostrarte su poder. Jesús de Nazaret encaja en ese mismo principio. Por eso el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 15, verso 8, dice que Jesús de Nazaret fue esclavo de la circuncisión, porque es que él venía a cumplir precisamente la ley. Y aquí es donde viene la controversia, porque mucha gente lo que pregunta es, pero ¿y qué pasó? ¿Y Jesús de Nazaret se bautizó? Vamos a Mateo, que es nuestra siguiente cita. Mateo, capítulo 3, vamos a leerlo del verso 13 al 14, y vamos a ver históricamente qué fue lo que realmente pasó en ese momento, en esa acción en la que Jesús aparece bautizándose. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía. O sea, de pronto aparece el bautismo en el tiempo de Jesús, pero ese bautismo no está en ninguno de los anales de los escritos antiguos testamentarios. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. O sea, si hay una práctica en la que yo puedo establecer mi deseo de ser purificado, si se llama bautismo, o sea, no soy yo quien debe bautizarte, está diciendo Juan, sino debo ser yo bautizado por ti, diciéndole a Jesús de Nazaret. ¿Y tú vienes a mí?, se pregunta Juan. Pero Jesús le respondió, deja ahora, dice,
porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. O sea, en primer lugar, hay que aclarar que Jesús, al ser siervo de la circuncisión, si bien es cierto, él debía de cumplir con todos los dogmas de la ley, el bautismo no encaja en los dogmas de la ley. No aparece. No aparece por ningún lado. De pronto aparece Juan el Bautista y no sabemos dónde copió él, de dónde sacó él la práctica de ¿qué? De bautizar. Entonces Jesús se le acerca y le dice, bautízame. Obviamente eso contrastó a Juan, porque dice Juan, no, si él es el llamado. Correcto. Más bien debo ser yo bautizado por vos. Pero Jesús viene, me gusta esa expresión de Jesús de Nazaret. Aquí, así déjalo, así dejémoslo. Es necesario que se cumpla toda justicia. Poniendo dos cosas, dos elementos distintivos. Primero, que no era relevante el bautismo. Así conviene, dice. No era relevante. No era parte del establishment del pueblo judío. Primero. Y segundo, de que como era un acto de justicia, o así lo interpretaban los judíos que seguían a Juan, como un acto de justicia, entonces él viene y dice, hombre, aquí la idea es cumplir todo acto de justicia. Si este es uno de ellos, aunque no esté dentro de la ley, bautízame entonces. Ahora, fíjate que es interesante lo anterior dicho por vos, que no aparece, digamos, en la ley ningún acto de bautismo en agua. Lo que habían eran abluciones, por causa de que si alguien tocaba, por ejemplo, a un muerto, entonces era necesario utilizar aquellas tinajas donde se hizo el vino, que esas tinajas eran utilizadas para la purificación de los inmundos, donde se depositaba dentro de la tinaja había agua, perdón, y se depositaba la ceniza de la becerra. Entonces, ¿qué es lo que hacía el judío? Utilizar esa agua con ceniza para bañarse y luego ir al sacerdote y presentarse. Pues. Si esa persona tocaba un cadáver, si esa persona se sentaba en el lugar, por ejemplo, se sentaba donde una dama se había sentado y esa dama estaba con su menstruación, era necesario purificarse, pues. O sea, el ritual judío era bien estricto en ese sentido. Ahora, Jesús perfectamente sabe que lo que Juan hace no está en ningún, digamos, no está establecido en la ley. Es algo nuevo, por eso es que los saduceos y los fariseos cuestionaban a Juan por el hecho mismo de que Juan comenzó a bautizar y lo que hacía era que la persona al bautizarse confesara que era pecadora. Ahora, había un método dentro de la ley para expiar los pecados y era el día de la expiación, totalmente contrario a lo que Juan hacía. Pues. Ahora, la pregunta viene o me llega de que Jesús tuvo que arrepentirse para que fuese bautizado por Juan. De nada. Ahora, ok, Dios permite que Juan traiga como anticipo, ¿verdad?, esa sombra, y dice el mismo Jesús, ok, Juan, no te opongas a bautizarme, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Si en el plan de Dios estabas que eso era una sombra, el bautismo, pues cumplamos todo lo que estaba establecido en la sombra. Ahora, cayendo a lo real, porque eso era sombra, por ejemplo, el agua es una sombra. Por ejemplo, le dicen al creyente, al que es inducido a ese grupo para que pertenezca a esa determinada religión, señor, si usted quiere ser parte de esta congregación, es necesario que usted dé un paso de fe y con el bautismo usted está dando testimonio de que es una nueva criatura. Eso es mentira. Porque la carne, con el hecho de que el pastor lo sumerja, él no muere, la carne está viciada, sigue siendo la misma persona viciada. Y no solamente, por ejemplo, si usted va a Gálatas 5:19, usted va a ver las obras de la carne, que son 19 obras más cosas semejantes. O sea, el hecho de que una persona vaya y sumerja a otra en agua y le diga que desde ese momento es una nueva criatura y haga creer a la persona que por el acto de sumergirse la carne le cambió, es un error total.
Por eso es que nosotros comenzamos con el verso que no hay que conformarse a este siglo, sino que hay que renovar ¿qué? El espíritu de nuestra mente. Por ejemplo, yo hablaba de acomodar a lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿A qué bautismo hacía referencia, por ejemplo, Jesús en Lucas 12:50? Que no lo tenemos en la lámina, en el verso en este momento, pero yo le voy a dar lectura. Sí, Dice, Lucas 12 es la siguiente lámina. Lo tenemos ahí Sí. entonces. Bueno, vamos a darle lectura entonces con la lámina, ¿verdad? Lucas capítulo 12, el verso 19 al 20. Sí. Lo tenemos en el 19. Sí. Ok. Dice Lucas 12, 19 al 20. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. Y como me angustio hasta que se cumpla. Es importante notar que estas palabras fueron dichas después que Juan el Bautista lo sumergió, digamos, en el Jordán. Ahora, ¿qué referencia, qué bautismo hacía referencia a Jesús en este momento? Naturalmente, el bautismo de Juan no lo angustió. El bautismo que Juan le practicó, lo sumergió y ya, eso no necesitaba ninguna angustia. La única forma que se podía angustiar era que no supiera nadar. Bueno, y no se sabe qué profundidad tenía, además el río donde lo sumergieron, ¿no? Ahora, volviendo a lo real, es de que Jesús está claramente anunciando ahí que su muerte. Así es. De un bautismo tengo que ser bautizado, digo, y como mi angustio hasta que se cumpla. O sea, el hecho de ir a la cruz y obtener eterna redención significó, uno, que todos los escogidos fuimos ¿qué? Sepultados en su muerte, y a través de su resurrección venimos ahí realmente ¿a qué? A novedad de vida. Entonces, lo que aquí usted ve en este verso es la realidad de lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Por eso es que hablar de agua a estas alturas, 2015, 2016 años, prácticamente es pisotear la sangre de Cristo. Ahora, repetimos, es tener a la iglesia en una niñez completa, porque esto se debería divulgar plenamente en las iglesias, por causa de que si somos espirituales es necesario llevar lo espiritual y discernir lo espiritual, como lo estamos haciendo. Ahora, yo quiero tomar la idea que acabas de plantear de Jesús viendo su muerte como un bautismo y estando angustiado por ese bautismo. Yo quiero usar ahorita, ya que estamos hablando de esto, 3 versos que están en Mateo, que no están en las láminas, pero para los que anotan, en primer lugar yo quiero irme a Mateo capítulo 21, vamos a leer el verso 25. El primer elemento que yo quiero recalcar, que ya lo abordamos ahorita, que ya lo planteamos, pero yo quiero insistir por causa de lo que acabas de leer de Lucas, Es bueno corregir sí, la cita bíblica, porque estamos hablando de Lucas 12, 49 y 50. Okay. Hubo un pequeño error ahí. Ok, entonces vamos a Mateo 21, que no está en las láminas, pero vamos a leerlo aquí rápidamente. Bueno, aquí del versículo 23 hay un entredicho, hay un cuestionamiento de los fariseos en torno a la autoridad de Jesús. Entonces, cuando llega el versículo 24, le responde a los fariseos acerca de su autoridad. Respondiendo Jesús les dijo, dice, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Cuál es la pregunta que hace Jesús de Nazaret? El bautismo de Juan, ¿de dónde era? Porque no estaba en la ley, no era mandato de la ley el bautismo. Había obviamente una discusión en lleno entre los fariseos, los saduceos, los escribas y los doctos en esa materia en aquella época, de que si el bautismo de Juan tenía o no validez. Y Jesús mismo lo relata aquí.
Dice, ¿el bautismo de Juan de dónde era? Pregunta Jesús. ¿Del cielo o de los hombres? Entonces vienen los fariseos y empezaron a decir, si decimos del cielo, tal cosa. Si decimos si decimos que es del hombre, pues otra cosa. Jesús está poniendo en evidencia un debate que se estaba dando en ese momento, porque el bautismo no estaba establecido dentro de la ley. Pero siempre haciendo relación con Lucas 12, yo me quiero ir a Mateo capítulo, bueno, aquí mismo, capítulo 20, el verso 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, dice. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. Y les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, dice, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, dice. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda me es dado. O sea, Jesús está diciendo, hay una forma en que yo voy a ser bautizado que no es la manera de Juan, que no es el bautismo de Juan. De tal manera que nosotros no podemos establecer que el bautismo de Jesús de Nazaret forzosamente implicaba un acto al cual todos nosotros debiéramos estar al pie de la letra cumpliéndolo. Y que con ellos estableciéramos que un rango de pertenencia o no a determinada congregación religiosa. Porque al final de cuentas lo que sucede aquí es simplemente un juego de niños. Como un juego de niños todo. Alguien me escribía ahorita al WhatsApp, Ismara, y decía, ¿qué pasa por ejemplo con la vestimenta? Dicen que las mujeres no podemos usar pantalón en la congregación. O sea, siempre poniéndole cortapisas a las personas. Es que usted tiene que comportarse de esta manera. Es que usted tiene que dejar de hacer ciertas cosas. El bautismo entonces vemos aquí llanamente que no tiene ningún sentido desde el punto de vista del haber sido siervo de la circuncisión Jesús de Nazaret. Ahora, ¿de qué bautismo está hablando aquí Jesús? Eso es lo más importante. Pablo lo aclara. Y ahora sí vamos a la siguiente cita que tenemos, que es Romanos capítulo 6, verso 4. Dice el apóstol Pablo, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que el bautismo del cual hablaba Jesús de Nazaret, por el cual él se angustiaba, que leíamos en Lucas capítulo 12, verso 49 y 50, era el bautismo de su muerte. Y dice Pablo que cuando él murió, nosotros también morimos con él, y juntamente con él, entonces nosotros fuimos bautizados. Me llama la atención, Rodolfo, el verso 3, que no está en la lámina, porque el apóstol Pablo viene y hace una pregunta a los romanos, que es la misma que se le haría hoy a la iglesia actual. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos 6:3, una pregunta clave. Dice el apóstol Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, no dicen agua? Repito, ¿o no sabéis? Yo voy a tomarme ahora la molestia de enfocar bien a la iglesia. ¿O no sabéis, iglesia, que todos, atienda bien esto, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, si usted no lo sabía, hoy se lo aclaramos aquí. Usted, 2000 años atrás, fue bautizado en la muerte de Cristo. Esa era la angustia que él tenía. Es cierto, como ser humano se angustiaba a ir al madero, pero sabía la herencia y la posición que le iba a dar a la iglesia. Entonces luego viene el apóstol Pablo y dice en el verso 4, que es el verso que leímos, Rodolfo, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, la iglesia, andemos en vida nueva.
O sea, hacerle creer a la persona que por el hecho mismo de ir a un ritual rudimentario y que enfoca un misticismo, de ir a sumergirlo, una persona sumergir a otra en cualquier sitio, esa persona alcanzó vida nueva, es falso. Es un error total. Ahora, lo que estamos exponiendo aquí es la realidad de la situación de la iglesia. La iglesia no tiene por qué estar bautizándose más. Y hablo de los que son inducidos por estos líderes para que sean parte de la iglesia, porque eso es lo que se... Mira, en una de estas congregaciones, si la persona no es bautizada, no puede tomar el rito de la Santa Cena, no puede ser parte, digamos, administrativa ni congregacional, formar parte de la iglesia. Ahora, no tiene privilegios, ese es el término que normalmente la religión usa, los privilegios dentro de la iglesia. Pero, ¿qué pasa? Que todo eso es un juego de niños, así de sencillo, un juego de niños, no han alcanzado madurez. Y es duro para una persona que tiene años que se le diga, señores, ustedes han pasado jugando a la iglesita, jugando a imponer manitos, jugando al bautismo, jugando al juicio eterno, al ayunito, a estar de rodillas, a buscar la presencia mística de Dios. Entonces, todo eso es un juego de niños. La iglesia está en otra posición. Pablo vuelve a enfatizar este asunto del sepultado por el bautismo en el capítulo 2 de Colosenses, que es la siguiente cita que habíamos preparado para ustedes, porque este texto se usa mucho cuando se hace el rudimento del bautismo, incluso hasta te lo cantan. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados, dice, con él, mediante la fe. Fíjate bien, sepultados con él en el bautismo, ¿te fijas? Va a decir alguien. Entonces sí hay que bautizarse, pero aclara, en el cual fuimos, ¿qué? Resucitados con él. ¿Mediante qué? Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, que es en la acción de su muerte donde se desarrolla el bautismo. Una vez él murió, todos los que habían sido destinados para esta salvación, juntamente con él fueron bautizados. Entonces yo ya no necesito el ritual. Ahora, hay personas que cuestionan mucho este asunto del bautismo, alegando que Pablo bautizó, alegando que incluso Pablo mismo fue bautizado por Ananías. Sin embargo, parece que se les olvida leer Primera de Corintios, y es la siguiente cita que vamos a usar y la última de la noche. Primera de Corintios, capítulo 1, el verso 14 al 17. Pablo dice enfáticamente una vez más, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. O sea, él te está dando gracias a Dios porque no bautizó a nadie más. No está dando gracias a Dios por haberlo bautizado, no, sino por solo haberlo bautizado a ellos. Dice, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, escribiéndole a los corintios, una congregación que probablemente era numerosa, sino a Crispo y a Gayo. O sea, Pablo al final fue también, ¿qué? Sujeto al rudimento. Correcto. Pero él lo entendió. ¿Y qué fue lo que él entendió? Él más adelante lo dice. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfana. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. O sea, ya él ya ni tenía ni siquiera memoria. Hay pastores, hay líderes ahora que llevan hasta un libro, un cuaderno donde anotan a todas las personas que han bautizado. Pues no me envió Cristo a bautizar. Versículo 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Qué contundente que es Pablo aquí, ¿verdad? A mi Cristo no me mandó a bautizar, dice. Y si bauticé a aquellos, pues está bien. Gracias a Dios no bauticé a nadie más, dice. Qué interesante esta posición de Pablo, que pone en entredicho todo lo que los religiosos enseñan. Que hay que bautizarte. ¿Echándote agua para qué? Es que este es un rudimento y eso es lo que queremos enfatizar. Todo aquello que pretenda aparentar piedad es un rudimento. La justificación te fue imputada, el perdón te fue imputado, la salvación te fue imputada. ¿Por qué? Por causa de la muerte de él en la cruz, únicamente.
no depende de mí. Por eso acertadamente dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Efesios, de que la salvación es por fe, y no por obra, no por bautizarte, no por obra, no por ayunar, no por obra, no por tomar la Santa Cena, no por obra, dice, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Capítulo 2, verso 6 de Efesios. Ahora, este capítulo 6 de Romanos, que hemos dado lectura a algunos versos, es utilizado, digamos, para inducir a las personas al bautismo en agua. Y lo que están haciendo estos líderes sencillamente es utilizando una sombra, no la realidad misma de las cosas. Por consiguiente, repetimos, todo aquel que hoy persista en este rudimento del bautismo, pues lo que le está dando es leche a la iglesia. Y así han pasado años y años y años y no han llegado al conocimiento pleno de la verdad del Evangelio. Entonces, una de las cosas que Pablo expresa, por ejemplo ahí en Romanos 6:6, que es un verso clave, dice Pablo, sabiendo esto, es necesario saberlo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y aquí es una posición, crucificados que juntamente con él. Ninguno de nosotros ha ido al madero ni a la cruz del Calvario. Por eso es que yo hablo de una posición. Si Cristo fue crucificado, es necesario saber que usted como iglesia también fue crucificado ahí. ¿Para qué? Para que el cuerpo de pecado, dice aquí, sea destruido. Ahora, esto es posicionalmente, sabiéndolo. Naturalmente hay que renovar el espíritu de nuestra mente para entender esto. Si nos quedamos en el rudimento, pasarán años y seguirán en el mismo rudimento. Y no es que nosotros estemos en contra de la práctica en sí, porque el que quiera hacerlo, de ninguna manera esto pues pone en entredicho a la persona, decir que por ejemplo que vaya a hacerle daño, bueno, dependiendo de la época en que se da, porque si es en la época en que hace más frío, un baño a destiempo puede ocasionar una pulmonía. Y se ha hecho costumbre, para este caso de los bautismos, también el asunto de ir a los ríos, al mar, y ha sucedido incluso hasta tragedia. Incluso hasta tragedia. O sea, si está revestido de tanta piedad como aparenta, entonces no debieran suceder todas estas cosas. Y hay un constante debate entre los esquemas religiosos porque tratan de diferenciarse entre ellos, haciéndolo notoriedad a cómo lo practican. Que mirá que yo bautizo en nombre de tal, que mirá que yo bautizo en nombre de tal, que ve que yo bautizo en río, yo no bautizo en pileta, ve que yo bautizo en el mar, que el agua salada purifica más, y en fin, una gran cantidad de debates que no tienen sentido. Una vez alguien me preguntó, Saúl, pero entonces ¿qué? A mí me bautizaron, una vez que entendió esta verdad, como un poco inquieto y preocupado, porque bueno, quiere decir que no hice nada. Pues bueno, fue una experiencia, pues. Pero déjanos decirte de que el bautismo no juega, o sea, el bautismo físico de meterte al agua no juega ningún papel. Ya te bautizaron y te bautizaron en la muerte de Cristo. Así que fuimos sepultados juntamente con Él. De tal manera que deja de angustiarte, deja de buscar elementos de piedad para querer establecer tu vida cristiana o tu vida espiritual. Que hay que poner el pantalón, que depende de la vestimenta, que tiene que ser una falda larga, que tenés que dejarte crecer el cabello, que no uses prenda, que no uses anillos, que no uses vestidos ostentosos, que hay que ayunar, en fin, toda una serie de ritualismos que no llevan a nada bien. Esperamos que este tema haya traído ilustración a tu vida, que puedas más o menos entender qué se trata toda esta discusión que hemos tenido en estos 50 y tantos minutos. Siempre nos da mucho placer de que ustedes estén en nuestra sintonía. Temprano me llamó Adolfo García, preguntándome de cuál era el tema que íbamos a hablar. Un saludo para él.
También me escribió Pedro Carlos Guevara, Ismara también, él no nos dio el apellido, pero que nos hacía la pregunta relacionada con la vestimenta. Siempre un saludo a Ricardo Pedrosa, hasta allá en Huigalpa. Un saludo a mis primos Denis Mejía y Walter Mejía, que están en sintonía del programa, a Carlos Hernández también. En fin, decir o expresar, mejor dicho, el gozo que nosotros tenemos de quienes nos sintonizan, como dice un viejo anuncio de televisión, no tiene precio. Y para nosotros es una enorme satisfacción. Déjate de que te digan cómo vivir tu vida cristiana a base de jueguitos que solamente entretienen para niños. El bautismo en esa pileta era un juego de niños. El bautismo verdadero fue Ya ocurrió. en la cruz del Calvario y ya ocurrió. Una vez más, gracias por tu sintonía, gracias por habernos acompañado durante todos estos 50 y tantos minutos. Este programa está hecho para ustedes. Me decía Pedro Carlos Guevara, este es ahora mi programa favorito. Eso nos alegra mucho, así que te esperamos para que estés en sintonía nuevamente con nosotros el próximo miércoles, siempre en horario estelar de 8 de la noche, aquí en Canal 23. Les saluda Rodolfo Caldera Mejía y Saúl Emilio Chávez. Un saludo a todos ustedes, pasen buenas noches. La última reforma.